¿Me Miguel, escuchan? Miguel, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿me Ahora escuchan? sí, antes sí, no. Miguel Disculpe, creo que me se ha me pausó dicho. el micrófono solo. Sí, me parece que hemos entrado ahora en vivo, ¿eh, Miguel? ¿Sí? Sí, me están comentando algunos compañeros que se habían conectado también que estamos en vivo ahora mismo. O sea Vale, que perfecto. quizás deberíamos Sí, sí, de empezar retomo ahora. entonces un poco. Sí, sí, no te Sí, preocupes. sí, vamos a empezar. Sí, Directamente. correcto. Vale, no, no se preocupen. Retomo un poco directamente de donde estábamos. Puede ser que haya habido alguna falla en el sistema como tal. Bueno, primero que nada, volver a darles la bienvenida a todos a este webinar que hemos preparado directamente, transformando la experiencia del paciente con nuestro partner Boomi como tal. Agradezco a todos los presentes por estar aquí el día de hoy, pues directamente el tema a ser abordado va a ser el de la integración y cómo no es un tema técnico aislado en sí, sino para verlo como un facilitador directamente, tanto de experiencia del paciente, de eficiencia y de valor en las instituciones como tal, donde el objetivo no es hablar del producto como sí, sino del impacto que éste genera y pues para ello estoy acompañado de tres referentes el día de hoy, cada uno en su tema. El primero, Pedro Rodríguez, que ya lo escucharon hablándome desde Bumi, un experto en integración y transformación digital como tal. Pasamos a Laura Herrero, una doctora en neurología, es con experiencia directa en el campo para que nos hable de todo lo que es su experiencia como tal, viendo de cerca cómo todo esto afecta a pacientes y a usuarios clave, tanto como los procesos. Y por último, tenemos a Constanza Namur desde la parte de Medicus también, con una visión operativa y estratégica desde dentro de los sistemas como tal. Lo vamos a hacer tipo mesa redonda con preguntas y respuestas. La presentación pues se las vamos a compartir al final del evento para que lo puedan leer y al final tendremos todo lo que es el apartado para las preguntas y las respuestas que las pueden ir comentando en el chat como tal. Directamente pues con eso voy arrancando dando un poco de contexto porque sabemos que esto no es un tema nuevo como tal, pero sí lo vemos cada día más y más abundante, donde en muchos sectores y especialmente en el de la salud, las organizaciones, los hospitales, las clínicas, laboratorios, cada vez invierten más en tecnología, pero donde vemos que no siempre han logrado o no siempre se ha logrado que esta tecnología trabaje de forma conectada. La experiencia tanto de los clientes como de los pacientes dependen de algo que no se ve o que no es tan tangible, de que también hablan entre sí estos sistemas, tanto con los equipos y los procesos también. Con ello, pues retomo una pregunta que le hice a Laura, donde es una pregunta muy poderosa como tal, y quiero preguntarte, Laura, de nuevo, en el ámbito asistencial. ¿Estas barreras se perciben desde el punto de vista del personal o del paciente? Y si puedes darnos algún tipo de ejemplo, por favor. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Bueno, pues desgraciadamente sí, es una barrera que percibimos todos los días y además en todos los ámbitos de la práctica clínica diaria, desde las consultas, hospitalización, quirófano, urgencias, y hay muchos ejemplos, muchos todo el rato. Pero bueno, uno de ellos sería, ¿no? En consulta, por ejemplo, llega un paciente, es su segunda visita y toca analizarnos las pruebas complementarias que se hayan podido pedir para poder seguir con el proceso diagnóstico terapéutico, ya sean analíticas, ya sean pruebas de imágenes, y el no tener acceso en ese momento a ellas, porque no se han cargado en el sistema, a veces tardan días, muchas veces las tiene que traer el propio paciente. Bueno, pues es evidentemente una gran barrera. Y también, por ejemplo, en el ámbito de la hospitalización, cuando el médico necesita ciertos datos que ha tenido que recabar la enfermera esa mañana y tienen que estar en el programa para yo poder verlo y analizarlo todo antes de ir a visitar al paciente, si no estuvieran esos datos, pues también, ¿no? Llego a verlo, a pasar visitas sin esos datos. Imagínate que son pruebas analíticas que tenemos que volver a pinchar al paciente. O sea, muchas veces son pruebas invasivas y que hay que volver a repetir con lo que todo eso conlleva, tanto para el paciente como para nosotros, recursos, todo. Claro que sí.
Claro, y me imagino directamente en la atención cómo se sentirá ese paciente. Sabemos que al momento de pues, nosotros ir al médico, usualmente nadie se siente bien de estar enfermo. Pero bueno, con ello ya pues, esta siguiente pregunta va directamente más para ti, Pedro, y es desde tu experiencia con todo lo que son compañías diversas, ¿cuáles dirías que son hoy las principales señales de que una empresa necesita replantearse esta estrategia de integración como tal? Por supuesto. Muchas gracias, Miguel. Lo primero por darme la oportunidad de que podamos mostrar pues, esta asociación que tenemos Medicus y Bumi. Lo segundo por llamarme experto, también te doy las gracias. Y mira, te voy a comentar, bueno, para que entendamos un poco, comentar cómo hemos llegado aquí. Ha sido la propia tecnología, ¿no? Y los avances tecnológicos lo que nos ha traído a esta situación. Nosotros en Bumi, que somos pues, bueno, uno de los principales fabricantes de iPads, que es una Integration Platform as a Service, en Bumi lo llamamos la fragmentación digital, ¿no? Que hay ahora mismo en el mundo. Mira, por enumerarte de manera rápida los puntos o los factores que indican si una empresa necesita replantearse su estrategia de integración, el primer punto que yo diría es la fragmentación de los datos, ¿no? Existen múltiples sistemas, múltiples plataformas que no se comunican entre sí y esto pues resulta en datos aislados, ¿no? En silos de datos y difíciles de gestionar y de comunicarse entre sí. Luego las dificultades que tienen las compañías de la salud, del sector de la salud en la interoperabilidad. ¿No? Problemas para compartir información entre diferentes sistemas de salud, por ejemplo, lo que pues bueno, eso afecta pues al cuidado del paciente al final, ¿no? Luego el aumento de costes, lógicamente si estás intentando comunicar de manera manual sistemas antiguos con sistemas nuevos en cloud, on-premise, bueno, pues eso lógicamente suele ser muy costoso. La baja satisfacción del paciente, eso es algo que las quejas frecuentes de los pacientes, pues sobre la experiencia que tienen en la atención, me pongo un poco aquí en la visión de usuario, ¿no? De la salud y los tiempos de espera prolongados o la falta de información sobre tus informes, etcétera, ¿no? Luego, algo muy importante, un quinto punto que yo diría es el cumplimiento normativo. Hay bastantes dificultades para cumplir con las regulaciones de privacidad y seguridad de datos que impone la Unión Europea o los mismos gobiernos o las comunidades autónomas. Y luego, pues la ineficiencia en tomar decisiones, eso puede ser también otro punto en el cual pues se puede ver que la estrategia de integración no es la correcta. Luego, falta de visibilidad en el cuidado del paciente. Esto es algo, la ausencia de una vista integral del paciente que limite la capacidad de ofrecer atención personalizada, ¿vale? Y una atención proactiva, esto puede ser otro punto. Luego, la resistencia que hay al cambio, ¿vale? Las organizaciones, no solo pasa en el sector de la salud, pasa en muchos otros, pues hay resistencias al cambio, ¿no? Los mismos usuarios pues somos a veces una barrera, ¿no? Para que la tecnología entre. El aumento de la competencia, todos lo sabemos que la presión de competidores que están adoptando tecnologías avanzadas y modelos de atención pues mucho más eficientes, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, esos son los puntos más importantes que para mí o para nosotros en Bumi creemos que es cuando una empresa tiene que optar por hacer un cambio en su estrategia de integración. Totalmente de acuerdo. Y ya ahí pasamos directamente a lo que es esa operatividad del día a día, que tanto tú como Laura mencionaron en sí, todo lo que ven tanto los key users, los doctores, enfermeros, como por ejemplo también lo ven el resto de los equipos, tanto puede ser sistemas o incluso hasta el mismo paciente lo percibe. Tú lo acabaste de mencionar. Ya con ello, quiero dirigirme a ti, Constanza. Buenas tardes. Desde esa operatividad del día a día y tu experiencia en lo que son varios centros médicos, ¿qué problemas concretos genera esta falla de la integración como tal? Hola Miguel, Pedro, Laura. Bueno, yo la verdad es que poco tengo que aportar a lo que ya dijeron Laura y Pedro, ¿no? Pero sí por resumir un poco, básicamente lo que genera es cuellos de botella, tanto en la parte clínico-médica como en la parte tecnológica. Pensando en lo que nos comentaba Laura, esta falta de interconectividad un poco lo que hace es que o los datos se dupliquen o se pierdan o lleguen tarde y de repente te ves con profesionales como Laura que están intentando tomar decisiones sin toda la información que deberían tener a mano o teniendo que pedir al paciente repetir ciertas pruebas con todo lo que ello conlleva, ¿no? Casualmente nosotros comentábamos esta mañana nuestra experiencia personal en ese sentido. Pero bueno,
Desde el punto de vista técnico, lo mismo. Estas arquitecturas fragmentadas, lo que, en lo que acaban es en que son difíciles de escalar, son difíciles de trazar los datos, esta creación de silos de información que también comentaba Pedro, básicamente dificulta todo el trabajo. Y sin integración, la automatización, que es un poco hacia donde todos nos queremos dirigir, se vuelve prácticamente inviable. Y por ejemplo, desde el punto de vista de los equipos de IT, se vuelven mucho más reactivos y pierden ya esa visión estratégica porque están ocupados apagando incendios. Totalmente. Pasa a, como tú dijiste tú, a hacer reactividad en lugar de predictividad. Pero bueno, totalmente. Hablando ya más de lo que es el valor, ya todos hemos escuchado lo que es el término atención basada en valor, pero no siempre se termina como tal de aterrizar ese concepto. Muchas veces pues directamente hablamos de lo que es la integración como si fuera una tarea exclusivamente técnica, pero en realidad detrás de cada uno de los sistemas que no se comunican hay una persona como tal que es quien sufre las consecuencias, sea como un cliente que espera, un paciente que espera, como ya lo mencionaron todos ustedes, cuántas veces no hemos estado donde ya directamente nos toca esperar mucho tiempo por una prueba que ya nos habían hecho o directamente por resultados que se buscan en diferentes, sea entre comunicaciones entre doctores y enfermeros o entre las pruebas y los doctores. Y profesionales que repiten tareas, como Laura, que recaudan información varias veces de un sistema a otro, varias veces del mismo paciente, donde también vemos un equipo que no tiene una claridad con el paciente, donde vemos y sabemos que integrar es el fondo, en el fondo, una forma de cuidar mejor, de ganar tiempo y de liberar directamente un foco para que los profesionales como Laura directamente puedan enfocarse en lo que es de verdad importante, que es ese factor humano y por qué podemos separarlos directamente. Con ello, mi siguiente pregunta va para Pedro, empezaremos por ti en este caso. ¿Directamente ves alguna relación directa entre lo que es una buena arquitectura de integración y los resultados que obtienen las organizaciones como tal? Sí, gracias Miguel otra vez por la pregunta. Pues por supuesto. A ver, lo primero me gustaría recalcar que en el mundo del dato durante muchos años ha sido muy importante herramientas de análisis de negocio. Hemos tenido, pues, bueno, digamos que hemos empezado la casa por el tejado y te explico por qué. La arquitectura es lo más importante porque son las bases del dato, ¿no? Y en este caso, tener una estrategia de integración es muy importante para las compañías, pues mira, por repetir un poco lo que había dicho antes y profundizar un poco más en esos aspectos, la mejora de la interoperabilidad, ¿no?, de una compañía, facilitar el intercambio de datos entre sistemas, aplicaciones, equipos. Eso lógicamente reduce los hilos de datos y aseguras que la información del paciente, en este caso en el sector de la salud, pues esté disponible en toda la organización y además en tiempo real, ¿no? Esto también pues provoca una eficiencia operativa, ¿no? El tener una eficiencia operativa, pues automatizar procesos, ¿no? Reducir la redundancia, disminuir costes al final, ¿no? Y mejorar una eficiencia en general, ¿no? Esto permite a los equipos de atención médica centrarse más en la atención al paciente en lugar de la gestión de los datos, ¿no? Que es algo pues que es el día a día, ¿no?, que sufre este sector. Luego, mejorar la calidad en la atención, por esto, pues lógicamente es muy importante, ¿no?, el tener una estrategia de integración correcta, proporcionar de nuevo una vista unificada, ¿no?, del paciente y, bueno, pues esto comentaba algo Laura también, ¿no?, permitir pues mejorar un tratamiento más personalizado y efectivo, ¿no?, a cada paciente. Luego el cumplimiento normativo, por volver a lo que comentaba antes, ¿no? Ya sabéis, ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones de privacidad de la Unión Europea, la seguridad de los datos, el GDPR, el famoso GDPR, y lo que es esencial, ¿no?, en un entorno de atención médica, ¿no?, ahora mismo, al día de hoy. Y por supuesto, pues mejorar la toma de decisiones, permitir un análisis de datos en tiempo real, de un dato que realmente pues tiene una calidad y que es fiable, que es algo pues esencial, ¿no?, en una integración de datos. Totalmente. Y tocaste en un tema que con ello voy a enlazar yo directamente a mi siguiente pregunta, que es la estrategia como tal que hay detrás. No solo se trata de una buena estructura, como muchas veces se puede formar
con Boomi una buena arquitectura para esa casa que mencionas tú, sino también cómo se construye esa casa. Con ello voy a ti, Constanza, directamente, ¿cómo se aborda esto desde la estrategia de digitalización de una empresa como tal? Bueno, a ver, yo acá diría que creo que lo importante es que esa estrategia de digitalización esté sobre todo alineada con los objetivos clínicos o institucionales y la experiencia del paciente, por supuesto, y sin olvidarnos de los usuarios, que acá son el puente de las Lauras, que son este puente entre la estrategia de digitalización y el paciente, ¿no? Que es al final el que recibe ese servicio. Creo que muchas veces pecamos de implementar o de querer implementar soluciones o querer buscar las aplicaciones más innovadoras, que están más en boga, y no pensamos en esa parte de estructuración, un poco lo que comentaba Pedro, ¿no? Esto de que nos falta muchas veces pensar en ese ecosistema conectado, de diseñarlo bien, sentarnos a diagramarlo y vamos incorporando un poco a lo loco aplicaciones o sistemas que después, lejos de ayudarnos a organizar nuestra operativa, nuestra atención, al final terminan creando más dificultad y más caos entre los usuarios y eso se termina transmitiendo al paciente, ¿no? Creo que sí es importante cuando se plantea una estrategia de digitalización abordar, por simplificar un poco, tres frentes. El tema de la integración y accesibilidad de los datos, el tema de la automatización de los procesos y la medición de impacto, ¿no? Al final siempre queremos saber en dónde estamos, ver información, ver estadísticas, entonces creo que sí por lo menos tener en cuenta un poquito esa visión. Totalmente. Todo lo que es tangible, digamos que se puede sentir como tal. Y pues ya entrando un poco a tu ámbito, Laura, cuéntanos, ¿tú crees que directamente los profesionales como tú, sean doctores, enfermeros, profesionales de la salud, lo están percibiendo directamente en el terreno, en el día a día? ¿Cambia la forma como tal de atender o de trabajar como tal? Sí, totalmente, Miguel. Yo estoy muy de acuerdo tanto con Pedro como con Constanza. En nuestra día a día cambia todo si los sistemas no están bien integrados y no está todo accesible y fácil. Como he dicho antes, se pierde mucho tiempo, se repiten pruebas, se repiten visitas, se repiten intervenciones y es que eso pues conlleva unas repercusiones a todos los niveles muy, muy, muy grandes. Totalmente. Aquí incluso pues puse un ejemplo ya hablando de la parte que hemos escuchado y que incluso tú lo mencionaste, donde una enfermera o incluso una doctora en un turno ingresó 4 veces los mismos datos en 3 plataformas diferentes, donde perdieron casi 20 minutos en eso y no pudieron dedicarle ese tiempo al paciente. Donde pues ya con esto hemos visto directamente lo que es el problema, pero ahora vamos a enfocarnos más bien en las soluciones reales, no los ideales, sino las que ya están funcionando como tal. Porque, pues, como dice aquí, el poder de hacerlo bien, cuando se integra bien, cuando se hace con visión, con escucha y con acompañamiento, directamente, pues todos estos cambios se notan en sí, en los resultados tangibles que estaba mencionando Constanza, pero también en los pasillos y en las reuniones, junto con la actitud del equipo, enlazando un poco a lo que decía Pedro al comienzo de que tenemos que fomentar un cambio dentro de cada uno de los equipos. Ya con ello, pues voy hacia ti, Pedro, ya para ver lo que son nada mejor que casos reales para entenderlo. Eh, ¿Qué pasaba antes? ¿Qué se implementaba y cuáles fueron estos resultados directamente que se has visto y que tú has visto? Sí, muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Voy a hablar en este momento de un caso de éxito en Europa que es Novartis. Es una empresa que todos conocemos. Eh, para ver un poco, ¿no?, cómo estaban ellos y qué es lo que han hecho, ¿no?, y cómo nos hemos ayudado desde Boomi. Novartis pues es una empresa, lógicamente todos la conocéis,
muy grande, con más de 10.000 empleados. Y Novartis, pues bueno, lo que buscaron una alternativa a un middleware típico on-premise de los que ha utilizado toda la vida, que era pues muy costosa, era una alternativa muy costosa, ¿no? Para integrar, en este caso, diferentes aplicaciones, ¿no? Ellos buscaban pues mayor agilidad, como te digo, y al mismo tiempo pues poder reducir costes, que eso es siempre básico, ¿no? Al final la tecnología nos tiene que ayudar siempre a tratar de alguna manera de reducir costes, ¿no? Haces una inversión porque después pues tienes un retorno. El caso es que, bueno, Novartis tenía varios objetivos claros, ¿no? El primero era reducir el tiempo de desarrollo, lo que tardaban en hacer manualmente esas integraciones, después aumentar la flexibilidad, la escalabilidad y el rendimiento de las implementaciones que tenían, ¿no? De las integraciones que necesitaban hacer, centralizar el control sobre los procesos de integración, ¿vale? Para quitar pues todas esas preocupaciones que tenían sobre seguridad y la privacidad de los datos también, porque Novartis pues, estaba sufriendo lo que ha sufrido cualquier empresa, ¿no? Entornos diferentes, on-premise, en cloud, y bueno, pues necesidad, ¿no? de cumplir todos esos objetivos de seguridad y privacidad. Antes de implementar Boomi, para que nos hagamos una idea y hablar un poquito de números, ¿no? Pues Novartis utilizaba, en este caso, 2 middleware locales, ¿no? Que tenían un desarrollo manual. El costo por interfaz de integración variaba entre 30.000 y 50.000 dólares, más o menos. Esto incluso, a ver, los cambios más pequeños, si tenían que hacer una modificación muy pequeña, pues claro, era un gran esfuerzo, era también mucho dinero y esto pues limitaba el número de proyectos viables que podían hacer también a futuro, ¿no? Imaginar si con una empresa así que podía comprar otra más pequeña, pues era un coste muy excesivo. Luego todo lo que eran actualizaciones de hardware, de software, con un middleware o integraciones hechas a mano, pues eran muy costosas y muy lentas, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos nosotros? ¿Cómo ayudó Boomi a Novartis en este proceso de transformación y de integración? Pues ayudamos a Novartis adoptando un enfoque a la integración que generó resultados comerciales muy rápidos, ¿no? Lógicamente garantizamos una escalabilidad, un mucho mejor rendimiento y reducimos muchísimo el coste. Para que os hagáis una idea, nosotros completamos la prueba de concepto en 25 horas, una prueba de concepto bastante complicada. Estuvimos muy, muy, muy por delante de la competencia. De hecho, aquí es donde viene la diferencia que tiene Boomi. Nosotros somos reconocidos en el mercado por ser los más rápidos en implementar la solución. Es decir, un proyecto con nosotros es bastante más rápido y por eso es menos costoso. Entonces, esta prueba de concepto nos requirió pues, bueno, actualizar varios perfiles de usuario en Salesforce, con datos internos, ¿no? Las de baja cuentas. El proceso pues implicó modificación de las interfaces que ya tenían, de los endpoints, en fin, un nuevo mapeo de las necesidades, de los datos, etcétera. Al final, Novartis estimó que Boomi generó un ahorro aproximado por interface de 18.250 dólares. O sea, en algún caso estábamos rozando la mitad, ¿vale? De lo que costaba la integración como la tenían en ese momento. Y claro, estábamos reduciendo los costes totales en un 73%, ¿no? En comparación con el middleware que tenía el local. Y también más de un 30 o un 40% con el resto de soluciones que había en el mercado, ¿no? Al final, pues mira, los resultados. Novartis lo que hizo fue, lo hizo en 2 fases. En la primera fase logró un ahorro general del 30%, la capacidad del servidor en un 50%, o sea, imaginaos el ahorro que puede significar eso. El tiempo de desarrollo de nuevas interfaces a 2 o 3 semanas en vez de meses o incluso no poder hacerse, e implementó pues el doble de interfaces y procesos en una sexta parte del tiempo que necesitaba con anterioridad, ¿no? Esto Novartis al final en la segunda fase preveía un otro 30-35% de ahorro, y la compañía pues bueno está planeando utilizar Boomi para exponer datos clínicos a través de APIs y para su uso incluso en aplicaciones móviles. Y ya ves, directamente nos pasar solo a todos esos ahorros técnicos y a lo que es la rentabilidad de una inversión al futuro, sino pues me imagino, como dices tú, al momento de desplegar todas esas soluciones, hacerlo rápido y hacerlo entendible de cara a lo que son los clientes. Pero bueno, pasando, como dije anteriormente, no solo del nivel técnico, sino en la forma de trabajar de los equipos o en la toma de decisiones diarias. Esta va para ti, Constanza. ¿Qué cambia realmente cuando se logra integrar bien? Bien, bueno, desde el lado de la empresa creo que los datos y las cifras que nos arroja Pedro hablan por sí mismas, ¿no? Y además esto que nos dice de que en 25 horas lograron implementar
o llevar adelante una POC es impresionante. Ahora bien, pensándolo desde el otro lado, de los usuarios, del lado de las Lauras, ¿no? Y de los pacientes, yo creo que eso se traduce en procesos mucho más ordenados, en la eliminación de duplicidades, una mejora en la calidad de los datos, de los servicios. Em, y sí, por ejemplo, también me gusta mencionar un caso que también es un caso de éxito de Bumi, que sé porque lo comentamos en estos días, de una empresa que también a partir de una implementación de un proyecto lograron sacar una aplicación móvil para pacientes, para familiares y digo, qué importante esto ya desde el otro lado, desde el lado del paciente, que puede ver eso, ¿no? Porque a quién no le gusta tener acceso a datos directos, transparentes, de manera instantánea, a quién no le gusta llevar en el móvil el resultado de la analítica para poder mostrárselo al médico y no tener que andar yendo, imprimiendo, pidiendo. Me parece que acá me quedaría con la importancia no de la integración como una faceta técnica, sino como un habilitador estratégico, ¿no? Que nos ayuda a convertir la información en acción, que es al final lo que va a transformar cualquier organización, ¿no? Totalmente, totalmente. Y con ello, pues para no seguir hablando desde la voz de Laura o continuarla mencionando, te pregunto a ti, Laura, si por ejemplo en algún punto has llegado, recuerdas algún momento en el que dijiste, bueno, esto que implementaron está funcionando y está haciendo alguna diferencia tanto en tu trabajo como en tus equipos o en lo que pasaba día a día en la operatividad diaria de tu trabajo. Pues sí, sí, recuerdo varios, pero uno bueno, pues yo tengo muy presente porque venía con esa queja ya un tiempo, es la creación de los formularios que permitían pues objetivizar mucho más la recogida de datos de los pacientes y luego además crear informes automáticamente. Eso hacía que no se te olvidara nada, que no se perdieran datos, que además de otras visitas se pudieran como reciclar y ahorrar ese tiempo y luego además estar en contacto con otros especialistas y otros servicios hospitalarios que es esencial ese contacto, pues muchas veces el proceso de la enfermedad del paciente no solo requiere de un solo especialista, requiere de varios y estamos en continua conexión y es esencial que tengamos acceso a todos esos datos en el momento de la consulta. Totalmente, generando pues mayor fricción, menor fricción, mayor fluidez en lo que es todos esos procesos. Volvemos al mismo punto, algo que ya varios donde nos hemos puesto y todos hemos ido al médico en algún momento y nos ha tocado repetir informaciones tanto al médico, tanto al internista, en el triaje y directamente pues como dices tú, se elimina ese trabajo duplicado, generando una eficiencia mayor donde ustedes directamente, que son los que los ven todos los días, pueden dedicarle ese tiempo como tal a lo que es el paciente en sí. Pero bueno, más allá de la tecnología como tal, a veces creemos que integrar es directamente solamente comprar la herramienta correcta, pero la tecnología en sí sola no cambia nada. Siempre va a haber ese factor humano en todo cambio tecnológico y en toda transformación digital como tal. Es cómo la usamos lo que realmente hace evolucionar, cómo acompañamos y cómo la hacemos parte de una cultura, como ya comentaba Pedro desde el inicio. Ya para este bloque directamente quiero enfocar más en lo que es la adopción, el liderazgo de las personas dentro de las compañías como tal. Porque si queremos resultados sostenibles, tangibles, como mencionó Constanza, que se vean directamente, tenemos que mirar más allá del software en sí, tenemos que mirar hacia adentro. La idea es que pues todas las personas, todos los asistentes del día de hoy se lleven algo aplicable, algo más práctico. Con ello, quiero hacer una pregunta para que la vayan pensando hacia el final para estos asistentes y es directamente para ustedes. Si tuvieran que resumir en una frase factor clave del éxito para que un proyecto de integración funcione, ¿cuál sería para ustedes los asistentes para que se vayan con eso en la cabeza? Y con ello paso a lo que es mi pregunta para Pedro directamente es, ¿dónde ves en tu experiencia que suelen fallar los proyectos y pues qué recomendarías para que las empresas puedan anticiparlo y quitar todas estas fricciones a la hora tanto de implementación, pues
cómo de hacer la prueba como tal. Por supuesto, Miguel. A ver, vamos a. Tengo numerado, ¿eh? He numerado varios puntos que yo creo que son, bajo mi humilde punto de vista, ¿no? Donde suelen fallar algunos proyectos, ¿no? De integración. Y para mí la primera es una falta de planificación adecuada. O sea que hay que tener una buena planificación, ¿no? Tienes que tener un plan claro, no pueden haber objetivos confusos. Y esto vuelve un poco a lo que dije al principio, lo de construir la casa por el tejado. Está muy bien que tengas unas buenas soluciones de gestión de datos, que está muy bien tener un análisis de datos y un equipo que te analice el data, pero si ese data no está bien interconectado y no está bien integrado y esos procesos, ¿no? que hay manuales, no están automatizados, pues lógicamente si no hay unos buenos cimientos en esa política del dato, difícilmente lo que vamos a analizar tiene algún sentido, ¿no? Entonces luego, esa sería la primera, ¿no? La segunda que yo creo sería pues una inadecuada gestión del cambio, ¿no? La resistencia de los empleados, todos, yo el primero, o sea, yo trabajo en tecnología desde hace muchísimos años y aún así, pues a veces me hacen una actualización en el iPhone o en el ordenador y me pongo como una moto, o me cambian el sistema de gestión pues bueno, todos somos resistentes al cambio. Entonces esto hay que hacerlo bien, hay que planearlo bien y hay que intentar pues que la gente, el adoptar nuevas herramientas, ¿no? Pues que no sea un obstáculo para ellos, sino que entiendan que va en su beneficio. Luego la integración de sistemas antiguos. Esto también suele ser bastante complicado y costoso, sobre todo también en el sector de la salud, que generan muchos problemas de compatibilidad, ¿no? Entonces, pues el poder disponer de una solución como, por ejemplo, la nuestra, Boomi, un iPass que te va a garantizar, ¿no? Que tiene esa integración, ¿no? Con sistemas antiguos garantizada, pues te va a ser de gran ayuda, ¿no? Luego la falta de colaboración entre equipos, que los equipos normalmente es que estamos siempre en negocio, IT, y vamos por dos lados y al final todos tenemos que estar comunicados. Es lo que te ayuda una herramienta y una integración, ¿no? Correcta. Te ayuda a tener una buena comunicación entre todos los equipos, porque igual que se comunican los sistemas y los datos, se están comunicando los equipos. Y luego, pues el tener problemas de calidad en los datos, ¿no? Vuelvo un poco al punto uno, ¿no? Datos inconsistentes, pues lo único que pueden hacer es comprometer la integridad del sistema y que tomes decisiones que no son correctas, ¿no? Que son erróneas. Y bueno, básicamente, por resumirlo un poco, para mí esos son los 5 puntos pues, más importantes, ¿no? Y los fallos más comunes y cómo anticipar esos fallos pues para que una estrategia de integración del dato pues sea exitosa. Perfecto, Pedro, muy completo todo lo que acabas de decir. Y con ello toco en todo lo que es la parte interna de los equipos dentro de las empresas y también somos nosotros los primeros que tenemos que aceptar ese cambio. Ahí voy contigo, Constanza, directamente. ¿Cuál es el rol del liderazgo interno en las empresas directamente, del acompañamiento humano como tal, basado en todo lo que tú has visto dentro de las empresas como consultor? Bien, bueno, la verdad que el liderazgo interno es absolutamente clave. Acá podemos escoger la tecnología adecuada, la mejor, pero si no hay una visión clara, si no hay compromiso y si no hay acompañamiento real a los equipos, es muy difícil que el proyecto avance o que se sostenga en el tiempo. Yo esto, como decís, lo veo a diario. Además, puntualmente en el sector de la salud, o especialmente acá, y de nuevo, hablando de nuevo sobre mi experiencia, ya Laura podrá arrojar un poco más de luz sobre este asunto, pero es verdad que suele haber bastante reticencia al cambio, sobre todo tecnológico, ¿no? Que es lo que nos convoca. No sé si es por miedo, por costumbre, por desconocimiento, además de que no es el foco. A mí muchas veces me dicen médico, me dice, es que yo acá estoy para ver el problema que tiene la gente, no para dedicarme a escribir en el ordenador. Entonces, es un poco eso, ¿no? Como si no los estamos acompañando, es muy fácil que fracase un proyecto así. Yo en este sentido, además, me declaro una gran defensora de los usuarios y creo que muchas veces nos desconectamos de su necesidad, y ahí también es donde perdemos. Totalmente. Y con ello, pues, saltar a directamente esas key users, algo que dijiste, los doctores como tal no están para estar todo el día viendo cómo digitar en un computador. Ahí voy contigo, Laura, directamente.
¿qué hace en sí que el personal adopte o rechace directamente una nueva solución ya del lado interno, ustedes como usuarios y también como el paciente en sí? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Miguel, y de hecho estoy muy de acuerdo con Constanza, que lo vemos, hay compañeros que son, como dice ella, muy reticentes al cambio y lo primero y más importante, tienen que ser intuitivos. Hay que pensar que tienen que estar hechos para todo tipo de personas y de todo tipo de edades, en un hospital, en un centro de salud, en cualquier centro médico, va a haber personas de todas las edades y que no estén tan familiarizadas con la tecnología y hay que pensar en ellos, ¿vale? Que ellos han vivido en la época del papel y que ahora han tenido que aprender lo que es la época de la tecnología y eso los hace más reticentes. Por eso que sean intuitivos y sencillos para mí es, bueno, aparte que esto también te da la ventaja de la rapidez, de la fluidez y no gastar tiempo, ¿no?, en el ordenador y más en escuchar al paciente. Eso para mí sería el punto más importante. Y luego que sea rápido, es porque al final es lo que falta, ¿no? El tiempo siempre te da la sensación en la práctica clínica diaria que falta tiempo para atender mejor a los pacientes y esto pues te lo quita, muchas veces te lo quita. Totalmente. Ahí con ello, pues verla, incluso dar un poco de hincapié y hacer hincapié en la frase que está en esta imagen, quería tocarla en esta diapositiva como tal. Las personas ya hemos visto que no son las que resisten al cambio muchas veces, sino que se resisten a no ser escuchadas. Muchas veces cuando ustedes, profesionales de la salud, pasan sus quejas, necesitan algo directamente que evolucione y no son escuchados, ahí es donde vemos un problema mayor. Ya para ir cerrando y finalizando también un poco, es mirar hacia adelante, donde pues el futuro de la experiencia del paciente no se va a construir solo, lo estamos construyendo tú, Laura, Pedro, Constanza, todos los que están aquí, todos los asistentes, y tampoco sabemos que se va a parecer al pasado. A mí muchas veces me da miedo porque yo incluso creo que pues soy el más joven aquí, pero yo no sé dónde vamos a estar en la tecnología dentro de 6 meses a un año directamente. Y en comparación a lo que veíamos hace 2, 3 años, es un mundo completamente diferente. Por eso, pues más que predecir lo que se viene, quiero que hablemos es de cómo prepararnos desde la estrategia, desde la tecnología, pero sobre todo desde la mentalidad. Y con ellos ya esto es una pregunta grupal para cada uno de ustedes, ya ustedes pueden escoger quién la responde primero, es, ¿qué cree que se viene de en los próximos 2 a 5 años en este tema? ¿Qué deberíamos estar preparando desde el día de hoy? ¿Quién quiere responder? Bueno, yo lo tengo claro, ¿no? Lo que se viene es la inteligencia artificial y de hecho ya se está viendo en los hospitales, ya y en todos los centros médicos, que se están probando ya, bueno, bajo mi experiencia, mi corta experiencia personal en esto, nosotros ya estamos probando una inteligencia artificial que se encarga de pasarle consulta a los pacientes y de filtrar a lo mejor esos pacientes que necesitan una consulta antes o que tengan alguna urgencia y mandarlos directamente a la puerta de urgencias. Bueno, es verdad que es algo muy, muy inicial y que lo estamos probando en un pequeño grupo de pacientes, pero es prometedor y se viene. Correcto, muy de acuerdo. Yo estoy ahí también muy de acuerdo con Laura, ¿no? Aunque todos estos temas de la IA al principio parecían, ¿no?, que lo poníamos en todos los lados, ¿no? Porque estamos todo el mundo hablando de inteligencia artificial, pero es cierto que ya se está empezando a utilizar y estamos pues en un momento en el que quizás es lo más importante. Pero mira, yo me lo he querido currar un poquito y he tratado de buscar pues para dar en el sector de la salud, qué es lo que se viene sobre todo en el entorno de la integración, ¿no? Eh, yo creo que el aumento de la digitalización, ¿no? La digitalización seguirá siendo una prioridad, ¿no? Y va a estar impulsada, porque es que el espacio europeo de datos de salud, ¿no?, que busca facilitar el intercambio de datos entre países miembros, ¿no? Eso es algo que viene. De hecho, eh, eh, no sé si lo he buscado bien, pero creo que es el FHIR, y Laura, a lo mejor tú sabes ahí algo más que yo y me cortas y me dices si estoy en No. lo cierto. Pues hay una especie de proyecto que se llama el Fast Healthcare
Interoperability Resources, ¿vale? Que sirve, pues eso, para asegurar que los sistemas de salud se puedan comunicar eficazmente, ¿no? O sea, al final, todos los Estados miembros pues, van a tener que tener el intercambio de comunicación va a tener que ser sencillo y fácil. Y eso, pues, va a requerir que la transformación digital y la integración de datos, pues sea algo que lo tengan, pues, bastante avanzado, ¿no? Luego, la democratización de la innovación. Esto es algo muy importante porque la IA, ¿en qué nos va a ayudar? El código está desapareciendo. Va a desaparecer. Si hay alguna persona en el webinar que es un desarrollador, pues bueno, yo creo que no tiene que tener miedo porque al final seguramente desarrollará muchas más cosas o gestionará agentes de IA. Pero las herramientas de bajo código lo que van a permitir es que cada vez más empleados, más gente, lo que tú decías antes, Laura, que sea más intuitivo, es decir, que la gente sin habilidades técnicas va a poder desarrollar soluciones digitales, ¿no? Esto es algo que viene y que va a pasar. Y luego, pues la adopción de tecnologías emergentes, que volvemos a lo que has dicho antes también, ¿no? La integración de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, ¿eh? Esta palabra que a mí me encanta y que es muy y que se oye mucho, ¿no? El Internet de las cosas, el IoT. Pues esto va a permitir a las organizaciones de salud recopilar y analizar datos en tiempo real para que mejoren la atención del paciente y la eficiencia operativa. Y luego, pues oye, modelos de atención basados en valor. Yo creo que habrá un cambio hacia modelos de atención que prioricen los resultados de la salud. Bueno, pues va a requerir una integración también más profunda de datos para evaluar la efectividad de todos los tratamientos y de todos los servicios que puede dar una empresa del sector, ¿no? Y el enfoque en la experiencia del paciente, la integración, pues, de todas las plataformas digitales, pues van a facilitar una experiencia, pues, mucho más fluida para los pacientes. Ya lo estamos viendo, ha habido un cambio en los últimos años y vamos a seguir, pues, lógicamente en esa línea, ¿no? Que cada vez esté todo más interconectado, más digitalizado y que funcionemos, pues, con mucha más tecnología. Bueno, yo simplemente por decir algo, pero la verdad es que ya creo que por lo menos mencionaron los puntos más interesantes. Sí, remarcar esto de que 2 años lo veo lejísimo, porque en realidad esto que comentamos está pasando ahora, y todos los días se ven avances, entonces va muy rápido. Y coincido con Pedro en esto de que a donde está claro que vamos es hacia modelos más predictivos, más conectados y muchos más centrados en valor, y acá haciendo hincapié, por supuesto, en la personalización y, por supuesto, como decía Laura, ¿no? La IA, que es lo que todos queremos y de lo que todos hablamos ahora, ¿no? Y acá simplemente destacar algo que comentó Pedro varias veces, esto de ojo con no construir la casa desde el tejado, que no nos olvidemos que para que la IA funcione necesitamos una base sólida de datos limpios, datos conectados, datos estructurados. Entonces, acá sí, volver ese pasito más atrás y antes de querer implementar cualquier solución, importantísimo ver cómo tenemos los datos, cómo estamos para enfrentar ya ese, ese paso. Totalmente. Perfecto. Yo solamente por agregar un tema que incluso la hablábamos esta semana con Pedro, más allá de lo que es inteligencia artificial y lo que se viene, también es la democratización de las mismas, donde vamos a llegar a un punto que directamente todos los equipos tienen una IA diferente, pero en realidad al final del día, ¿cómo se conectan estas mismas? Como para dejar un poco, porque muchas veces tenemos un equipo que trabaja, bueno, vamos a decir ChatGPT, otro que trabaja con Cloud, otro que trabaja con Gemini, y directamente volvemos al mismo punto, donde estos sistemas muchas veces puede que no se integren de la mejor manera. Pero bueno, ya directamente nos vamos con lo que son aprendizajes, ejemplos reales, muchas ideas para poder seguir construyendo todo lo que es esa experiencia del paciente. Primero, más humana y segundo, más eficiente, donde pues los profesionales se puedan dedicar directamente al su trabajo, como es el de Laura, que es atender a las personas y a los pacientes para poder dedicarles tiempo. Con ello, pues directamente quiero pasar a lo que es la sección de preguntas y el espacio para sus respuestas, para las respuestas. Directamente, si alguno de los asistentes tiene alguna, la puede poner en el chat en este momento, sea para mí, para Pedro, para Constanza, para Laura. Vamos a ver.
No veo ninguno en el chat. Bueno, en el Yo creo que chat, está todo más que claro, ¿no? Que bueno, sí, que en los dejamos principio, asombrados. no, bueno, pero que en principio sí expusimos al final visiones bastante diferentes, pero un poco una visión más técnica. Laura creo que aportó también mucho valor desde el lado del usuario, que muchas veces los que estamos en la tecnología nos olvidamos o que no podemos ver. Y bueno, yo la verdad que un poquito entre medio, así que bueno, de todas formas estamos a disposición por cualquier duda, por cualquier cosa que quieran, en la que quieran profundizar. Em, Entiendo que, bueno, compartirás, Miguel, los contactos. Sí, los voy a compartir y solamente directamente, claro, al final les estaremos enviando a todos los asistentes la presentación y resumir un poco directamente todo lo que vimos hoy en unas pocas ideas, como pueden ver aquí en la presentación, pero pues no quisimos hablar directamente de lo que era tecnología por hablar de tecnología o de software por hablar de software, ni de llenarlos de palabras bonitas como tal. Lo que pues más intentamos con estos webinars y con estas prácticas, con estos espacios, es abrir una conversación real directamente sobre lo que es integrar y también cómo se puede transformar una experiencia, un equipo o directamente una organización entera, sea un laboratorio, un hospital, una clínica, de todo tipo. Ya directamente darle las gracias a ustedes, chicos. Gracias, Pedro, Constanza, Laura, por su visión clínica directamente, la claridad con la que han expresado todo lo que son las ideas y también la honestidad de cara a ello. A quienes están del lado de los Muchas gracias. asistentes, pues también Gracias a ti. gracias por Bien. el tiempo. Claro que sí, por escucharnos, por estar abiertos a explorar juntos este camino y pues directamente ya lo que son partes claves que diría yo para cerrar esto. Si algo de lo que dijimos hoy resonó con alguno de ustedes, pues como dijo Constanza, como lo explicó Pedro, pues aquí estamos compartiendo tanto las páginas como los correos de nosotros. Escríbanos, compártanlos con su equipo y directamente podemos empezar a revisar para que estos procesos todo el día se hagan más fácil y cada vez sean más sencillos. Directamente también decir que cualquier proceso de transformación digital o de digitalización no termina aquí y recién estamos empezando a ver lo que se viene de cara al futuro. Muchas gracias a todos y esto recién empieza. Hasta la próxima. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias, buena tarde. Adiós. Adiós, Chao, hasta luego. chao.